Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué lindo es poder estar reunidos en esta mañana, culto de adoración a nuestro Señor. Jesús ha resucitado y qué lindo es poder encontrarnos en esta mañana para poder celebrar que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Sí, estamos esperando un minutito que algunos se puedan estar adhiriendo a este tiempo de nuestra iglesia, hermanos, amigos que nos están siguiendo por este medio de redes sociales, por medio de Facebook. Estamos muy contentos por estar en esta mañana, en este lugar. Qué gran contraste que hay entre el día viernes y el día domingo. El día viernes, me imagino, 2000 años atrás, en el Gólgota, en ese lugar, rostros tristes, había una película de dolor, sangre, muerte. Pero hoy es un día donde podemos nosotros dar gracias al Señor, porque hace 2000 años atrás Jesús había resucitado. Y en esta mañana queremos compartir con ustedes este tiempo de celebración. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo capítulo 28. Estoy muy contento porque hoy en la mañana vi varios que desde las 6 de la mañana estuvieron en Facebook compartiendo este pasaje de la palabra del Señor, compartiendo Mateo capítulo 28, versículo del 1 al versículo 10. Y son los versículos que vamos a compartir en esta mañana. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a los hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mi hermano, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra registra un momento tan especial que fue cuando el Señor Jesucristo resucitó. Padre, en esta mañana queremos, Señor, aprender más de ti. Queremos celebrar, queremos compartir todos juntos, Señor, que estamos tan agradecidos porque Jesús resucitó. Háblanos, Señor, a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Mateo capítulo 28. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes una maravillosa historia de un Jesús resucitado. Hemos escuchado en muchos lugares, en muchas ocasiones, la historia de Jesús. Jesús nació, o mejor dicho, se cumple lo que muchos de los profetas o lo que se profetizó que iba a suceder. Jesús vino a este mundo. Él nació de la Virgen María. No hay duda que sea de esa forma. La Biblia lo registra. Él creció, lo tenemos registrado en la palabra del Señor. Él hizo milagros, comienza su ministerio. Hace milagros, maravillas.
Pero en un momento, sí, de su vida, Él viene a cumplir lo que el Padre le había pedido y Él mismo va a la cruz, porque era el único camino para que tú y yo podamos tener comunión con el Señor. Esa comunión que se rompió en el huerto del Edén. Ahora, hablamos mucho y escuchamos mucho acerca de la historia de Jesús. Pero yo en esta mañana quiero compartir con ustedes esa maravillosa historia de un Jesús que resucitó. Y hoy nosotros recordamos que hoy es un día de victoria. Hoy no es un día de derrota. Hoy es un día de victoria. El día viernes, aparentemente, o el día que Jesús fue crucificado, aparentemente fue un día de derrota total. Pero hoy es un día de victoria. Hoy es un día de gozo. Hoy es un día de paz. Hoy es un día donde podemos recordar que la presencia de los ángeles estuvieron en ese momento donde Jesucristo estaba o había sido resucitado o Él resucitó. Y donde vemos una escena donde una y otra vez podemos ver que la tumba estaba vacía. Hoy al recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nuevamente volvemos a meditar en esa tumba vacía y en lo que vamos a ver, creo que todos juntos podemos decir en esta mañana, Jesús ha resucitado. ¿Por qué no repites una vez más ahí, en tu casa, sin avergonzarte? Jesús ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, yo tengo la esperanza que un día voy a resucitar con Él. Mira, para poder ver Mateo capítulo 28, antes de comenzar a ver estos pasajes que hemos dado lectura, yo quiero que me acompañes un segundito al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo va a mencionar, y mira lo que va a decir en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La traducción, la NBI, la Nueva Versión Internacional, va a decir esto, de este mismo pasaje que estamos leyendo. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Mira, al leer este pasaje de la palabra del Señor, yo puedo ver que el cristianismo está basado en dos sucesos muy reales y muy importantes en la vida de cada uno de los que son cristianos. Número uno, la muerte del Señor Jesucristo, y número dos, la resurrección del Señor Jesucristo. Si Jesús nunca se hubiere levantado de entre los muertos, déjame decirte, entonces el cristianismo sería una farsa religiosa más grande de la historia. Es más, el mismo Señor Jesucristo sería un mito. Como muchos dicen, fue un simple profeta, uno más, pero Él resucitó y por eso no es un mito. ¿Te imaginas las millones de personas, seguidores de Jesucristo a través de los años, a través de la historia que nosotros tenemos registrado? Habrían creído en vano. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14? Pablo va a decir en el versículo 14 de Primera de Corintios capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vana, hueca, sin sentido. ¿Sí? Él va a decir, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Por eso, déjame decirte, para nosotros es importante la muerte, pero también es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es real. La resurrección de Jesucristo es auténtica. Y en Mateo capítulo 28 yo quiero compartir con ustedes las evidencias que hablan por sí sola de que Jesús resucitó.
¿Tú crees que Jesús resucitó? Bueno, muchas veces vamos caminando por la calle, compartimos la palabra del Señor, predicamos de la palabra del Señor, pero a veces la gente nos hace una pregunta y muchas veces nos hace la pregunta y nos quedamos en shock porque no sabemos qué repetir, qué responder. Ellos nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿cómo saben ustedes que Jesús resucitó? Y a veces nosotros tratamos de explicarle con la palabra del Señor porque la palabra del Señor dice que Él resucitó. Pero mira, principalmente la palabra habla de esas evidencias. Y en la palabra tenemos esas evidencias que muestran que Jesucristo resucitó. En Mateo capítulo 28 vamos a ver algunos hechos que certifican, que afirman que Jesucristo ha resucitado. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. Ustedes pueden ver relatos del versículo 1 al versículo 4. Estas dos mujeres o estas tres mujeres llegan a este lugar. Y llegan a este lugar pensando cómo va a ser removida la piedra para que ellos puedan entrar con esas especies que traían. Y al llegar, Mateo muestra de que hubo un gran terremoto y aparece el ángel. Y es interesante por lo que podemos ver en este pasaje. El versículo 5 dice la palabra del Señor, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el ángel le dice, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo, como él lo había dicho. Y el ángel le dice, vengan, venid, miren, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y versículo 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a avisar a los discípulos. ¿Por qué enfatizo en estas palabras? El ángel les dice, entren. Ellas entran al sepulcro. Están dentro de la tumba y ellas pueden ver que la tumba está vacía. Luego dice que salen, el mismo relato dice, salieron de ese lugar. Mateo lo dice de esta forma, salen de este lugar. O sea, ellos entraron al sepulcro donde pudieron corroborar que la tumba estaba vacía. Ahora, es interesante porque este relato de la resurrección, en Marcos capítulo 16 lo registra, del versículo 1 al 8, en Mateo capítulo 24 del 1 al 12 y en Juan capítulo 20 del 1 al 10. Lo interesante de esto es que Mateo y Marcos, ¿sí?, mencionan algo, pero Lucas y Juan mencionan de que los discípulos al escuchar que María, en este caso que las mujeres vinieron a decirle, corrieron al sepulcro. Si tú me acompañas un segundito al libro de Lucas, porque son detalles que necesitamos ver. Lucas, capítulo 24, en el relato de la resurrección, del versículo 1 al versículo 12, el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. O sea, Jesús había entrado al sepulcro, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. No solamente las mujeres pudieron ver que la tumba estaba vacía, ¿sí?, sino que estos discípulos también corroboraron que estaban los lienzos, que no había nadie, la tumba estaba vacía. En el libro de Juan, capítulo 20, dice la palabra del Señor, Juan capítulo 20, versículo 2, ¿sí? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero, dice, al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Mira, ¿por qué estos detalles son importantes? Bueno, porque el primer hecho que ratifica, que certifica, que afirma, que corrobora que Jesús resucitó es la tumba vacía. Es el sepulcro vacío.
Y si la tumba estaba vacía, quiero preguntarte para que podamos pensar en este momento, si la tumba estaba vacía, ¿dónde estaban los restos de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde estaban los restos de Jesús? ¿En qué parte de la tumba estaba el cuerpo metido por ahí? ¿Dónde estaban los restos de Jesús? Y ahí es donde se genera un pequeño inconveniente que muchas veces en este tiempo solemos hablar. Y es con respecto al tema de que esta es la prueba arqueológica más grande de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Bueno, ustedes tienen que acordarse que la arqueología es la ciencia que estudia la antigüedad analizando objetos que estaban enterrados. Por ejemplo, ¿sí? Si Jesús hubiese muerto y no resucitó, los arqueólogos podían haber dicho, bueno, acá tenemos los restos de Jesús y podemos decir que Él murió y se quedó en la cruz hace 2000 años atrás. Pero acá hay un gran problema. ¿Por qué? Porque si Jesús no se levantó de los muertos, la pregunta es ¿dónde están los restos de Jesús? ¿Dónde están los restos de Jesús como otras figuras históricas que se han podido recuperar para saber en qué año, para saber en qué estado? Sin embargo, hay un pequeño, para decirlo pequeño, gran problema. Y el problema es que los arqueólogos no pueden encontrarlo. El tema es que ningún arqueólogo, por los años y los años, no pudo encontrar los restos de Jesús. Históricamente hablando, podemos decir que las tradiciones y fuentes judías y aún romanas pueden reconocer que la tumba está vacía. El primer hecho que demuestra que Jesús resucitó es ver una tumba vacía. Es ver una tumba vacía. Por eso, mi querido hermano, amigo, que estás en este día pensando que es un simple día, Jesús resucitó. Y el primer hecho real que nosotros vemos en Mateo capítulo 28 es que la tumba estaba vacía. No se encontró el cuerpo del Señor Jesús. No se encontró. El segundo hecho que muestra, que certifica que Jesús ha resucitado. Volvamos a Mateo capítulo 28. Y mira lo que dice el versículo 11 al versículo 15. Porque no solo la tumba estaba vacía, sino que nos vamos a encontrar con un cuadro que también muestra que Jesús resucitó. Dice el versículo 11. Mientras las mujeres iban a avisar a los discípulos, he aquí uno de los guardias, recuerda que del versículo 1 al 10 de Mateo capítulo 28, decían que los guardias cayeron y quedaron como muertos. Se quedaron ahí quietitos porque no sabían qué hacer. Era algo asombroso lo que estaban viendo. Y dice, mientras ellas iban, ¿sí?, a contar a los discípulos, ¿sí?, unos de las guardias, dice, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre todos los judíos hasta el día de hoy. Mira, acá hay otro hecho que muestra que Jesucristo resucitó. Y es el informe, el testimonio de los soldados romanos que habían huido. Mira, los soldados romanos habían abandonado sus puestos en la tumba de Jesús. Y solo el decir esta frase, ¿sí?, es una idea inconcebible estando en un ejército tan disciplinado como era el ejército romano. Los soldados temían, ¿sí?, la reacción violenta de su superior, de sus capitanes.
Y sabían que si no hacían bien su trabajo, a ellos no le iba a llegar un mail, no le iba a llegar un memo diciendo están despedidos, sino que por no hacer bien su trabajo, posiblemente venía la muerte. No venía carta de despido. Lo que tenían que hacer con ellos, ¿sí? En este ejército romano, era la muerte. Ellos temían por sus vidas, pero en vez de ir a los capitanes a conversar esto, los guardias se reunieron en privado con los sacerdotes y no con sus capitanes. Por eso los mismos sacerdotes, ¿sí?, hicieron un plan para engañar a los judíos y decirle que los discípulos habían ido a robar el cuerpo. Mira, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. ¿Te pusiste a pensar lo que eran los discípulos? Pescadores, personas que no tenían preparación. Y no digo que por no tener preparación, pero tampoco tenían preparación para la batalla. ¿Y te imaginas que los soldados, sí, digan que ellos vinieron y se robaron el cuerpo? Número uno, porque estaban dormidos y no debían estar durmiendo. Número dos, los discípulos no podían hacerle frente a este grupo de soldados que estaba bien preparado para la batalla. Fue absurdo. Pero esta fue la forma que aún los sacerdotes hicieron un plan para engañar a los judíos. Y está registrado en la palabra del Señor. ¿Y sabes cuál es el hecho que demuestra que Jesucristo resucitó? El testimonio que está plasmado en la palabra del Señor. El testimonio de los soldados romanos. Ellos mismos fueron a estos sacerdotes, le contaron lo que habían pasado y ellos mismos aceptaron el soborno para no decir nada. Ellos mismos aceptaron el dinero para no decir nada. Pero en la palabra del Señor tenemos registrado su testimonio. Ellos vieron, presenciaron lo que había pasado. Ese es el segundo hecho. El testimonio, el informe de los soldados romanos. Vamos a ver el tercer hecho real, ¿sí?, que la palabra de Dios registra, que hace que nosotros podamos creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 9. Dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mira, qué lindo, qué linda escena, porque este hecho muestra que Jesucristo resucitó. ¿Y cuál es el hecho que muestra que Jesucristo resucitó? Bueno, las apariciones que Jesús tuvo luego de que Él ha resucitado. ¿Comienza dónde? Mira el relato de Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Estas mujeres, mientras iban a avisar a los discípulos, porque el ángel les había dicho, dice que Jesús se le aparece a ellas y ellas abrazan los pies de Jesús. No sé si habrán entendido, no sé si habrán quedado en shock de lo que estaba pasando, pero ese era Jesús, que supuestamente estaba en la tumba, que supuestamente los discípulos habían robado el cuerpo, pero ahí estaba Jesús. Y este hecho muestra que Jesús ha resucitado. Las apariciones de Jesús. Y no solamente fue esta. Mira, en el Nuevo Testamento se mencionan al menos 12 veces en la que Jesús se apareció durante un periodo de 40 años. De 40 días, perdón. De 40 días. Mira, en el libro de Hechos, acompáñame un segundito, en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esa palabra indubitable que menciona Hechos capítulo 1, versículo 3, es aquello que no puede ponerse en duda. Esa palabra indubitable es aquello que no se puede poner en duda, ¿sí? Con pruebas que no se pueden poner en duda, apareciéndose durante 40 días.
Eso es lo que dice el relato de la palabra del Señor. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que no se pueden poner en dudas de que Él se ha aparecido. Mira, el apóstol Pablo también menciona, si tú me acompañas un segundito más, en 1 Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, dice la palabra: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Te das cuenta? La palabra del Señor registra en muchas ocasiones que Jesús se presentó y Él está vivo. El mismo Jesús que estaba en esa cruz, el mismo Jesús que estaba en esa tumba, ahora Él estaba vivo y se estaba presentando delante de 500. No solo estas mujeres. Hechos dice, se presentó en ocasiones, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Se acuerdan al mismo que no creía que era Jesús? Toca. Y ahí pudo ver que Él era el Señor. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo? Jesús resucitó. Él se presentó a muchos. Y Pablo dice, después de haberse aparecido a más de 500 a la vez. 500 a la vez. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 24, Camino de Emaús? Muchos hemos escuchado este relato. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. En el camino de Emaús dice la palabra: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira, ahí está otro relato más. Mas los ojos de ellos estaban velados. El mismo Señor como que no quería que ellos lo reconocieran, para que no le conociesen, dice. Y les dijo: ¿qué platicáis? El Señor le dice: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son las que tenéis entre vosotros? Dice, mientras caminan, y por las que estáis triste. El 18, versículo 18, dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que allá han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de venir, redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres, ¿sí?, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba toda la escritura de lo que decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y ahí podemos ver el relato del camino de Emaús, como ellos, o como la palabra de Dios registra de que Él resucitó. Él resucitó.
Y Él se apareció a muchos, con pruebas que no habían error, que no eran pruebas inventadas. Él era Jesús. Y mi querido hermano, mi querido amigo, déjame decirte, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, sigue siendo la piedra angular. Sigue siendo esa piedra angular. Sigue invicta después de siglos de recibir ataques de muchos filósofos que dicen que Jesús no ha resucitado. Filósofos a nivel mundial, reconocidos a nivel mundial. Hoy en día científicos e historiadores se quedan perplejos, ¿sí?, de cómo es que pudo suceder este milagro. ¿Cómo es que pasó esto? Y nosotros mismos podemos decir, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que Jesús resucitó. Él resucitó. Y no solamente la tumba vacía, no solamente el informe de los guardias, sino las apariciones que hubieron. Las apariciones que hubieron, muestran que Jesús ha resucitado. Ahora, cuando yo escucho acerca de la resurrección de Jesús, me pongo a pensar qué significa la resurrección de Jesús para mí. Y yo te hago una preguntita en esta mañana. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para ti? ¿Qué significa? Porque si la resurrección de Jesucristo tiene un significado grande en tu vida, debe afectar tu vida diaria. Si la resurrección de Jesucristo es algo magnífico, algo que va a cambiar tu vida, algo que marcó la historia, no solamente la historia, sino tu vida, porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar un día. Tu vida debe ir cada día moldeándose. Nuestra vida debe ser afectada por la resurrección del Señor Jesucristo día a día. Todos los días debe ser afectada en nuestras vidas. Por eso yo quiero terminar en esta mañana tarde ya, hablándote acerca de el significado de la resurrección de Jesucristo. Si ese significado de la resurrección de Jesucristo es el mismo significado que lo tuvo el Señor para la historia del hombre, o para la vida del apóstol Pablo, o para la vida de grandes hombres y mujeres que están registrados en la palabra del Señor, que la resurrección marcó sus vidas, eso debe ir afectando nuestro andar diario. Por eso, al ver este ejemplo en la palabra del Señor de que Jesús resucitó, en este relato de la palabra del Señor, yo veo garantías que me muestran algo magnífico, algo maravilloso, porque la resurrección de Jesucristo nos da garantías. ¿Garantías de qué? Bueno, vamos a ver la primera. Mira, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, termina el versículo diciendo, serás salvo. Serás salvo. Mi querido hermano, querido amigo, la primera garantía de la resurrección del Señor Jesucristo que nosotros tenemos es que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, que Él murió en esta cruz, pero que Él resucitó, dice la palabra, serás salvo. ¿Sabe qué nos garantiza? Nos garantiza nuestra salvación. Eso es lo que garantiza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La salvación cristiana depende de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús estuviera muerto, entonces nuestra fe, nuestra esperanza también estarían enterradas junto a Él. Nuestra esperanza, nuestra fe estarían ahí en esa tumba todavía. Pero cuando vemos la resurrección del Señor Jesucristo, vemos que nos da la garantía
de nuestra salvación. Un Jesús muerto no puede salvar a nadie porque va a contradecir su deidad. Jesús afirmaba su deidad, deidad igual a Dios. Él era Dios. Y un Jesús muerto no puede salvar a nadie porque va a contradecir quién era Él. Y Jesús no quedó en esa cruz. Jesús no quedó en esa tumba. Él resucitó. Tanto la crucifixión como la resurrección de Jesús van a completar la obra redentora. Esa obra redentora del Evangelio. Que el Evangelio habla. Toda la creencia que le resta importancia a la resurrección del Señor Jesucristo, lo que está haciendo es negando el núcleo del mensaje del Evangelio. Cuando predicamos la palabra, por eso déjame decirte por qué es importante este día. Que se llenen las redes sociales, que se llene mi muro con versículos que hablen de que Cristo resucitó. Y no solamente un día como hoy, todos los días es importante la resurrección de Jesucristo. Porque Él resucitó y yo tengo esperanza que un día voy a resucitar con Él. Porque Él me da la garantía de que vivo en una vida que un día voy a estar junto con Él. Que hay vida eterna, la salvación. Por eso, mi querido hermano, cuán importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la resurrección de Jesús garantiza nuestra salvación. Tú eres salvo. ¿Sabes por qué eres salvo? Número uno, porque Él te ama. Porque Él te ama. Había una propaganda en estos días que veía en alguien que publicó y me llamó la atención. No fueron los clavos que lo detuvieron a Jesús en esa cruz. Fue el amor por ti. Fue el amor por mí. Él me ama. Por eso murió en una cruz y por eso resucitó. ¿Y qué garantía tengo yo hoy? La gente me pregunta, ¿cómo sabes que esto es verdad? ¿Cómo sabes que tu vida es una vida donde vas a tener salvación? Yo voy a la palabra y veo que Él resucitó. Y esa es la garantía máxima que yo tengo, de que la vida que vivo hoy es una vida de salvación. Puedo disfrutar de una salvación tan maravillosa. No puede haber salvación sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera garantía. Vamos a ver la segunda garantía, Romanos capítulo 4. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado, mira, versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestra transgresión, lo vimos el día viernes, y resucitado para nuestra justificación. Mira, la primera garantía es que nos garantiza nuestra salvación, pero en segundo lugar, nos otorga justificación. La resurrección del Señor Jesucristo, Romanos capítulo 4, versículo 25, nos otorga justificación. Somos justificados. ¡Qué maravilloso! Ahora, este término de justificación no es una palabra que se escucha en muchas conversaciones. No es que tú ves a dos o tres hablando y, no, lo que pasa es que la justicia... No, esta palabra no se escucha mucho en el vocabulario de las personas. Esta palabra justificación, ¿sí? No se escucha mucho en la sociedad que la gente habla de esta palabra. No es una palabra cotidiana, ni siquiera entre los cristianos, ni siquiera entre los más eruditos o sabiondos para poder decirlo de esa forma. Ahora, sin embargo, fue un dilema por mucho tiempo que solo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pudieron resolver. Romanos capítulo 3, versículo 23. Famoso versículo, pero mira lo que es los otros versículos que continúan. Romanos capítulo 3, versículo 23.
Dice la palabra del Señor, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero luego dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, redimir, rescatar, lo vimos el día viernes, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, aquí está, vamos a resumirlo de esta forma. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Esta es mi naturaleza pecaminosa. Este es el justo juicio de Dios. Nosotros como personas faltas estamos inevitablemente destinados al castigo eterno. Pero la justificación ilustra la manera en la que los pecadores son hechos justos delante de Dios solo por la gracia de Cristo. Solo por la gracia del Señor. Solo a través de la fe. Solo gracias a Jesús. ¿Te das cuenta? Él nos justificó. La resurrección nos otorga justificación. Jesucristo volvió a la vida para que las almas que no merecían, las almas que no merecían nada, que lo único que merecían era el castigo eterno, puedan estar en este grupo de herederos de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo. La resurrección nos otorga a cada uno de nosotros justificación. Fuimos justificados, no lo merecíamos. No lo merecíamos, pero Él murió por mí. Y Él, en la resurrección, me otorgó justificación. Y hoy puedo ir delante del Padre y fui justificado. Esa es la segunda garantía. La primera garantía que habíamos hablado es que nos garantiza nuestra salvación. La segunda garantía nos otorga justificación. Y vamos a ver la última. La última para acabar con este tiempo en esta mañana de celebración. Celebramos que Jesucristo resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mira, este relato de la palabra del Señor me habla de que en la resurrección del Señor Jesucristo yo encuentro una garantía, y la garantía es que yo un día voy a resucitar y estaré con Él. Mira, hace mucho tiempo atrás yo tenía miedo.
El Señor no había tocado mi vida, pero tenía miedo. ¿Y sabes cuál era mi miedo? Mi miedo era no saber dónde ir cuando me muera. Le tenía miedo a la muerte. Le tenía terror. Y te voy a compartir algo. Hace poco tiempo atrás, un año creo que fue, año y algo, que me sacaron la vesícula porque tuve un problema con el tema de la vesícula. Yo me acuerdo tan latente que ese día tuve un pequeño temor. Porque es como que en mi vida no he pasado por momentos donde he estado al filo de la muerte. O quizás mucho he estado al filo de la muerte sin darme cuenta, pero el Señor me ha cuidado. Pero hace unos años atrás, al estar en el hospital, que me iban a dormir totalmente para sacarme la vesícula, tuve ese pequeño temor. Pero ahí el Señor fortaleció mi corazón. Pero me hizo acordar que antes de que el Señor toque mi corazón, de que aceptara a Cristo en mi corazón, yo tenía miedo de lo que iba a suceder cuando muera. Hoy, en la palabra del Señor, yo encuentro una garantía. Y la garantía es que por los méritos de mi Señor Jesucristo, yo un día voy a resucitar y estaré con el Señor. Amén. ¿Te pusiste a pensar que un día vas a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por la obra redentora del Señor Jesucristo. Ese es un motivo para en esta mañana solo decirle gracias, Señor. Gracias porque me salvaste. Y tú resucitaste, y eso es la garantía que yo tengo de que un día voy a resucitar y estaré contigo. Podemos decir en esta mañana con seguridad que todos los que creemos, ¿sí? Todo lo que creemos, nuestra fuente de la creencia que encontramos en la palabra del Señor, o mejor dicho, la fuente de mi creencia, está fundada sobre una base sólida, Cristo Jesús, pero en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo la propia resurrección del Señor Jesucristo. Debido a que Jesucristo resucitó, debido a que Él resucitó de los muertos, Él nos garantiza, nos da la promesa que algún día estaremos con Él. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otra versión de Romanos capítulo 1, versículo 4, la traducción del lenguaje actual dice, Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesucristo fue crucificado por los judíos cuando fue acusado. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue acusado? ¿Sí? De blasfemar. Cuando él aseguraba ser Dios. Cuando él mostraba su deidad. Y Romanos capítulo 1, versículo 4. Y esta versión, muy interesante cómo me aclaró un poquito más esta versión, donde dice, y con eso demostró Jesucristo el poder ser, ¿sí? Demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. ¿Sabes? El Hijo de Dios vino a este mundo, nació de la Virgen María, creció, hizo milagros y maravillas. El Hijo de Dios fue a la cruz y el Hijo de Dios resucitó. Y por eso yo tengo la garantía que un día voy a resucitar con Él. La resurrección de Jesús, por lo tanto, y punto. No hay otra cosa para discutir. Es la prueba absoluta de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Si tendríamos que concluir en esta mañana en los 3 hechos reales, verídicos, que certifican la resurrección de Jesús, la tumba vacía, el testimonio de los guardias y la aparición de Jesús, y al ver la resurrección hay garantías para nosotros. Número 1, la salvación. Número 2, la justificación. Y número 3, nuestra resurrección. Si tendríamos que concluir este mensaje en esta mañana,
Creo que todos podríamos decir, si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Si Cristo resucitó, podemos vivir una vida diferente. Cristo vino a ser de nosotros una nueva criatura, pero nueva criatura, no vieja criatura. Por eso la resurrección de Jesús me debe hacer pensar a mí, ¿qué costó para que yo disfrute de una salvación? La muerte de Jesús. Y esto debe afectar mi vida diaria, todos los días de mi vida. La resurrección de Jesucristo me permite a mí vivir una vida diferente. Y mi querido hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿estás viviendo una vida que muestra a un Cristo resucitado? ¿Estamos viviendo una vida que a Dios le agrada? ¿Será que ven en nosotros a alguien diferente? Alguien que diga, antes tú eras esto y ahora eres esto. El Señor hace nueva todas las cosas. Y qué lindo, mi querido hermano, en esta mañana poder tener este tiempo y darle gracias al Señor porque Él me salvó. Porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, yo disfruto de la salvación. Porque Él vive, yo soy justificado delante del Señor y puedo ir delante de Él. Y aún, ¿te pusiste a pensar? ¿Cuántas veces le he fallado al Señor? Y Él me ha perdonado. Él ha abierto los brazos nuevamente y vuelve a casa. ¿Y cuántas veces me ha perdonado y me ha perdonado y me ha perdonado? Porque soy su hijo, porque Él me ama. Y eso me debe hacer pensar que si Él resucitó, yo tengo que aprender a vivir una vida diferente, una vida que a Él le agrade. Quiero orar en esta mañana y dejar este tiempo en las manos del Señor, pero mi oración va a ser en esta mañana para darle gracias. Y tú ahí donde estés, cierra tus ojos y dale gracias al Señor porque Él nos salvó. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque si tú no hubieses resucitado, sería en vano que esté aquí. Pero, Señor, hay un poder en tu palabra, en el Espíritu Santo, que hizo que mi vida sea nueva. Fue tu palabra, fue el mensaje, fue Cristo quien murió en esa cruz, que hizo que yo pueda vivir una vida diferente. Y yo te doy tantas gracias en esta mañana porque mi vida tiene sentido por lo que tú hiciste. Señor, ¿dónde estaría hoy si tu amor no me hubiese alcanzado? No hay nada que yo pude hacer. Tú lo hiciste todo por mí. Y por eso yo quiero darte gracias. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amas tanto, Señor? Nadie daba nada por mi vida. Y tú diste tu vida por mí. ¿Fueron esos clavos? No, Señor, no fueron esos clavos. No fueron los clavos que te detuvieron, Señor. Fue ese amor por mí. Ese amor por la humanidad. Ese amor por la creación. Quien te detuvo. En ese madero de vergüenza, de humillación. Donde yo debía estar. Pero tú tomaste mi lugar. Me amaste. La misma mirada que Pedro vio, que hizo que él llore amargamente, es la misma mirada que veo en esa cruz. No fue una mirada de culpa. Por tu culpa estoy aquí. Fue una mirada de amor. Señor, gracias por morir por mí. Y gracias porque tú resucitaste. Y yo tengo una garantía de que hoy puedo disfrutar de una salvación maravillosa. Solo por tu gracia. Gracias porque me otorgas justificación. Y hoy, Padre, cuando tú me ves a mí, ves a Cristo.
por el sacrificio de Él. Y gracias, Señor, porque en un tiempo donde estamos pasando, donde escuchamos diariamente que hay muertos por una enfermedad, Señor, yo estoy seguro que un día estaré contigo. Gracias porque ya no hay temor a la muerte. Gracias porque estoy seguro que un día estaré contigo, Señor. Pero hay muchos que no estarán contigo. Y yo quiero predicar tu palabra, Señor, hasta el último día de mi vida. Dios, perdóname por no predicar tu palabra. Perdóname por no utilizar las redes sociales para hablar de tu amor. Enséñame a no esperar solamente este día para hacerlo. Enséñame, Señor, a escuchar el clamor de la gente que se está yendo al infierno. Enséñame, Dios, lo que yo no veo. Y dame, Señor, cada día de ese amor que Jesús tuvo por las almas. Gracias, Señor, en esta mañana por este hermoso tiempo que podemos tener disfrutando de la resurrección. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontraremos en otra ocasión.